La mesa queda como quemada y huele a quemado muchísimo. Amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Kioto. Supuestamente aquí vamos a tener una experiencia mucho más cultural. Esta es una ciudad mucho más pequeña, de alrededor de 1,5 millones de habitantes. Un lugar que es visitado por muchísimos turistas. Y a diferencia de otras partes de Japón, donde vemos rascacielos impresionantes, tráfico, océanos de gente caminando, aquí se siente una vibra mucho más tranquila, mucho más callada. Y como esta va a ser una experiencia cultural de ir a visitar templos y demás, nuestra guía nos está diciendo así de Luisillo: no pueden estar utilizando esta ropa. ¿Qué clase de trapos, harapos son estos? Ustedes deben estar paseando utilizando un kimono. Seguramente esta prenda la han visto en películas, series de televisión, fotos, lo que suelen usar las geishas y demás. Seguramente me voy a ver chido, me voy a ver guapetón. Vamos por nuestro kimono. Les presento a nuestra guía de este día, ella es Sayuri. Hola, encantada. Japonesa, pero que habla perfecto español, Todavía no. No, sí, de verdad. Gracias. Hasta habla como española, ¿no? Ajá, que he estudiado con profesores de España, por eso. Sí, hablas como el traductor de Google, como Google Maps. Vamos a estar aprendiendo mucho aquí con Sayuri. Ajá. Entonces, primera cosa que estamos hallando, no podemos entrar a este lugar con zapatos. Esto es porque se cree firmemente que no puedes traer la suciedad de afuera a un lugar que está limpio, que está pulcro. Entonces tenemos nuestros zapatitos aquí. Me voy a ver más chido que ella, estoy seguro. Aquí haces tu elección de kimono, como cuáles son los colores que más te gustan. Está bien interesante que esta es una experiencia muy turista, pero no turistas occidentales, sino turistas orientales. A mí me cuesta mucho trabajo diferenciar entre un chino, un coreano, un japonés. Pero pues sí, aquí hay muchísimo turismo de aquí mismo, del oriente, de Asia. Está bien cool esto, tienes que escoger tu kimono. Yo elegí este, diseño fresco, colorido, chulo. Tienes que agarrar un par de calcetines especiales que tienen una división en el dedo gordo, porque como vas a tener unas chanclitas, unos guaraches, necesitas esa división. Agarras un cinturón y agarras una bolsa en la cual vas a poner tus pertenencias. Esta no sé si se amarre al kimono o cómo funcione, pero sí, ese es todo el outfit. Ahorita me van a cambiar, veo que están cambiando unos hombres aquí atrás. Como que no puedes vestirte tú solo, es tan específico que tienen que hacerlo por ti. Listo, como lo ven, Luisillo, el maestro del kimono, listo para recorrer las calles de Kioto. Les explico, esto no está tan cómodo como se podría ver. El cinturón de aquí está muy apretado y te ponen abajo una toalla para que tu espalda y tu pecho se vean muy rectos. Abajo del kimono tengo puesto otro pequeño kimono que es de ropa interior y abajo una playera blanca. En la parte inferior no tengo nada de pantalón, vaya, ni siquiera calzón tengo. En cualquier momento. Eso es mentira, sí tengo calzón. Descuiden ahí, amigos. Pero está bueno, como que siento que si me llega a dar calorcito, nada más le hago así tantito y me oreo. Se orea sabrosa la situación. ¡Frescura! ¡Ven a mí! Como lo ven, califiquen el look, pero sinceramente no soy yo quien se ve mejor, sino aquí la señorita Chuleta. ¡Wow, chul! Oye, qué preciosa está. Te ves hermosa, Chul. Ah, qué perfección. Me encanta cómo te ves, ¿eh? Ay, a mí me gusta cómo te ves tú. Luisillo y Chul, maestros del kimono, listos para conquistar Kioto. Estamos por tomar el metro. Está bien chistoso hacer actividades cotidianas vestido así. También está chistoso tener bolsa. Así como de, es que tengo que pagar el boleto. Espérame, mijito. Ahí viene el metro, ahí viene. Y aquí buscando mis cositas en mi bolsa. Estas maquinitas de comida se ven en todos lados en Japón. Y no nada más de refresquitos y demás, miren. En esta, por ejemplo, es de bebidas. Te puedes comprar un café caliente, un café frío, un té, refrescos, calpis. Este es como un yogur. Y esta es una máquina de helados únicamente. Así escoges tu heladito. Realmente la comida en máquinas puedes encontrar de todo. Hay máquinas que te venden ramen, por ejemplo, que te venden sopitas en lata. De todo.
Realmente la comida en maquinitas es algo latente aquí, les encanta. Nos trajo Sayuri, nuestra guía, a Kintakuji, que es el templo de oro. Esta cosa es simplemente hermosa, es impresionante. Se trata de un templo budista que está literalmente forrado con hojas de oro. Muy interesante que tu boleto de entrada al templo es también un ofuda, que es un amuleto de buena suerte. También está súper flipante que el estanque que lo rodea es un espejo. Fue diseñado de esta manera para que reflejara lo dorado de todo el templo y amenizado con piedras traídas de muchas partes de Japón. En Japón las dos religiones más fuertes son el budismo y el sintoísmo, pero no son celosas unas de otras. Puede ser sintoísta y budista al mismo tiempo y realmente sus principios se parecen pero no son del todo iguales. Las diferencias que yo hallo es que el sintoísmo tiene dioses, no nada más un dios, sino que tiene distintos dioses enfocados hacia la naturaleza. Por ejemplo, al tú rezarle a los dioses, estás rezándole al planeta Tierra. El budismo no tiene una deidad específica como tal. En el budismo se cree en que tú tienes distintas vidas. Por ejemplo, si tú estás viviendo una vida bonita ahorita, estás haciendo el bien, tu siguiente vida te va a tocar vivirla mucho mejor. Vas a renacer como algo superior. Si estás viviendo haciendo el mal a los demás, tu siguiente vida serás algo mucho más bajo. Podrías renacer como una cucaracha, como un renacuajo. Ese será tu destino para tu siguiente ciclo. Me imagino que debe ser algo muy inusual ver a una mujer como Chul, que vaya, tiene perforaciones, tiene el cabello pintado, tiene tatuajes, utilizando un kimono, ¿no? Debe ser un contraste cultural interesante. Creo que me veo atrevida, pero tradicional, algo ahí, una mezcla rara. Una mezcla interesante. De hecho, Sayuri nos está contando que el tema de los tatuajes es algo muy de debate aquí en Japón, que hasta este año sigue fuerte el tema, así como de, ¿eres un criminal o no? Y esto porque desde siempre personas con tatuajes han sido relacionados con la mafia, con los yakuza. Qué peculiar, ¿no? Que una sociedad que es muy avanzada en muchísimos aspectos puede continuar teniendo esta mentalidad, cuando ya en el resto del mundo, no en todas partes, pero sí en muchísimas partes del mundo, muy normal. Es algo muy normal. Además de algo interesante, digno de mencionarse. Justo arriba del templo hay un ave fénix. El ave fénix únicamente desciende cuando hay alguien o algo muy importante. Es un ave mitológica muy fuerte aquí. Y realmente este tipo de mitologías, de creencias, me pone a pensar en que hay muchísimas referencias a esta manera de pensar en Pokémon. Vaya, yo viéndolo como turista, como extranjero, que crecí viendo Pokémon, muchas de las cosas que me han platicado es como, claro, como en Pokémon. No sé si recuerden que había un Pokémon que era un ave legendaria, que únicamente veían pasar y Ash nunca lo pudo atrapar. Era muy frustrante verlo desde tu pantalla, así de Ash, ya aviéntale una pokebola o algo. Algo así, a mi perspectiva, simboliza el ave fénix. También nos han estado contando de otras especies. Hay una que se llama tanuki, que es un mapache como muy avaro, muy engañoso, como muy astuto, y que tiene unos masivos testículos, los cuales puede azotar al suelo y hacer que la tierra retumbe. También eso me lo imagino como un Pokémon que tiene como su manera de ser, su ataque especial. Todo ese tipo de referencias así las relaciono. Hay un gatito también que es Maneki Neko, que seguramente lo han visto, es el gatito de buena suerte, que cuenta la historia que alguna vez salvó a un hombre porque le dijo con la manita así como ven aquí, y cuando el hombre caminó hacia el gato cayó un trueno justo en el árbol donde él estaba, entonces le salvó la vida. Por eso es que Maneki Neko te indica siempre con su manita como ven aquí hay buena fortuna, entonces atrae a la buena suerte. Todo ese tipo de referencias me ponen a pensar así, sí, como las especies de Pokémon. No sé, únicamente yo como turista, como extranjero hago esa reflexión, pero está bien interesante todo eso de la mitología y las creencias de esta parte del mundo. Me intriga y quiero seguir aprendiendo. El ave fénix, Hou-Wo, también se puede apreciar en el billete de 10,000 yenes. Este billete es el más grande que existe, vale un poquito menos de $100. También, dato interesante, en este billetón de 10,000 yenes podemos ver a un hombre que usa un tremendo kimono. ¿Qué tal? Coincidencia, no lo creo. Él solía ser un escritor muy célebre japonés, Fukuzawa Yukichi, espero estarlo pronunciando bien. Es como un escritor muy célebre de hace muchos años de la cultura japonesa, ambos plasmados en el billete de 10,000 yenes para remarcar su importancia.
Ahora estamos en un santuario y vamos a proceder a rezar de una manera sintoísta. Aquí tenemos incienso. El incienso sirve para purificar alguna parte de tu cuerpo que te esté molestando, que quieras mejorar, algún mal que estés teniendo. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me duele la cabeza. Dejo que el incienso me pegue en la cabeza, me huelen algo feo ya las axilas por el kimono, entonces dejo que el incienso entre en ellas, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar al santuario. Tenemos una moneda aquí, realmente no importa su valor, lo echas. Posterior a la moneda, sacudo aquí la cuerda y tengo que tocar ahí arriba. Y viendo de frente, hago 2 reverencias, hago 2 aplausos, rezo, pido lo que quiero y vuelvo a hacer una reverencia. De esta manera es como se reza, como se pide algo según las creencias sintoístas. Venimos a comer ramen de fuego. Esto es algo muy típico de Kioto y básicamente es ramen que cocinan en tu mesa y que prenden en fuego ante tus ojos. Hay varias medidas de seguridad, miren. Tenemos que ponernos esto para no quemarnos con el fuego, el aceite, y nos dieron también una liga de pelo porque se nos podría quemar el cabello. Entonces nunca está bueno, nunca está chido. Al parecer esto es algo muy peligroso. Tengo que hacerme aquí un chonguito en el pelo para no quemarme. Y nos dijo que tenemos que tener esto puesto todo el tiempo, tener las manos atrás para no quemarnos. Sí, este es un platillo de alto riesgo. Ya me emocioné, a ver qué tal se ve. Oigan, estoy en fuego, mi cara está muy caliente. ¿Se me quemó la frente o algo? Sí, estoy bien. Más morena. La mesa queda como quemada y huele a quemado muchísimo. No, qué experiencia, Aparte el lugar la verdad está chistoso. Tiene fotos del hombre que nos atiende por todos lados. Como que le gusta tener su foto en todos lados, en el menú, en la entrada del lugar. Está chistoso, está bueno. Pues ahí está, listo para disfrutar. Ya lo saben, todo chido, todo cool. Si quieren ramen prendido en fuego, que les queme las caras, que queme hasta la mesa, ya saben, únicamente en Kioto. Y por supuesto, no me sorprende, en Japón hay frituras con sabor a ramen. Esta nos la trajo aquí en nuestra guía Sai. Es como la novedad, es la sensación, el nuevo producto. Miren qué chistoso está. Hasta la fritura tiene forma de ramen. Todo onduladito, como si estuvieras comiéndote un platón. Está bueno, Sí sabe a ramen. Y bueno, para concluir con este video, aquí en la callecita vamos a aprender un poquito de japonés. De hecho, chéquense, estamos viajando con esta agencia que se llama Yoitabi Travel, que está muy bien, está muy cool. Y nos trajeron estos letreritos que tienen nuestros nombres en japonés. Miren, así se escribe Luisito Comunica en japonés. Y Chule se escribe de esta manera. ¿Cómo se dice hola, ¿cómo estás? Si es durante el día, podrían decir konnichiwa, que es hola, ¿cómo estás? En realidad no lo utilizamos mucho en Japón. Ok. Pero lo que podríamos decir sería "Naga desu ka?". No. Que no es frase Ok, exacta. o sea, realmente aquí a la gente no le interesa cómo estás. Saludas, bye, hola, chao, adiós. No me importa si estás triste, feliz. Tu problema, bro. Ok, konnichiwa. Sencillo, ese me lo sabía. ¿Cómo diría me llamo Luis? Yo me llamo Luis. Watashi wa Luis desu. Watashi wa Luisito des. Perfecto. Tú inténtalo, Chul. Watashi wa Cintia Des. Wow. Oye, Chul, te sale perfecto, Wow. ¿Cómo le pregunto a alguien en la calle qué hora Ahora es? sería nanji desu ka? Ok. Konnichiwa, watashi wa Luis des. Nanji desu ka? Ah. Ima wa sanji desu. Las 9:30. Imawa Nanji Des. 9:30. ¿Qué tal? Así se empieza. No se sorprendan que en un añito ya yo sea sintoísta y esté aquí hablando japonés fluido. Tal vez no, pero no se sorprendan. Por ejemplo, alguna frase muy coloquial de aquí, así como algún dicho que tengan, por ejemplo, según el sapo es la pedrada, o de tal palo tal astilla. Disfruta la fruta, relaja la raja. Iseki nicho. Iseki nicho. Iseki nicho. ¿Y esa qué significa? Con una piedra se puede tirar 2 pájaros. Ah, buenísimo.
buenísima. Iseki Nicho. Oye, qué rápido. Eso significa matar a 2 pájaros de una sola pedrada. Órale, qué rápido. Iseki Nicho. Mira, estamos esperando a entrar a un lugar y grabando la despedida del video. Iseki Nicho. Y bueno, amigos míos, con esto concluimos con este video. Luisillo, el japonesillo, se despide. ¿Qué tal? Roqueamos el kimono bien hoy, ¿no? Me ha gustado. Pero la verdad, he de admitirlo, no estuvo cómodo. Está raro, aprieta mucho de acá, mucho calor. Cargar tus cosas es muy complicado. Pero se disfrutó, se gozó y sobre todo se continuó aprendiendo muchísimo sobre la cultura japonesa. ¿A ustedes qué les ha parecido, amigos míos? ¿Cuál ha sido su parte preferida? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido una cosa o muchas cosas nuevas. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Mina, Jane.